con todos ustedes. Hoy para mí es un privilegio poder compartir con ustedes un momento muy especial en donde compartimos la palabra de Dios. En esta noche les invito a que podamos sumergirnos en la palabra y podamos siempre relacionar todo lo que aprendemos con lo que podemos vivir todos los días. Una de las cosas más vitales que dice la Biblia es no solamente leerla, sino también practicarla. Y practicarla significa que yo la llevo en ejecución todos los días de mi vida. En mi casa, en mi trabajo, cuando salgo a la calle, cuando voy a la iglesia y cuando hago cualquier tipo de actividad, la palabra de Dios me acompaña. El tema de esta noche que vamos a tratar, le he puesto como título Adoración y Esencia. Cuando hablamos palabras, por ejemplo, decimos amén, decimos gloria a Dios, decimos adoración. Son palabras que generalmente están ya en nuestro vocabulario cristiano, o sea, en el vocabulario que nosotros utilizamos cuando estamos en contexto de iglesia, cuando queremos referirnos a cosas espirituales. Son palabras que nosotros utilizamos con mucha continuidad, pero que a veces cuando las repetimos tanto empiezan a perder un poco de significado, empiezan a perder un poco de esencia. Hay cosas que habitualmente las utilizamos, según el contexto más o menos las entendemos, pero no es hasta cuando empezamos a buscarle un concepto, un objetivo claro, es cuando nos ponemos a plantear cómo debería de ser esto que estoy intentando describir o definir. Por ejemplo, nosotros cuando tenemos un sueño, cuando tenemos algo en la mente que queremos llevar a ejecutar, en nuestra mente hay un montón de cosas, millones de cosas que nos dicen de acá, de por allá. Digamos que quieres poner un emprendimiento, un negocio, tienes muchos puntos fuertes que quieres explotar, que quieres hacer. Ya ves hasta en tu mente cómo se va a adornar el local o cómo tú quieres que las cosas funcionen. Pero no es hasta cuando sacas un papel y empiezas a escribir la misión, la visión, los objetivos de ese emprendimiento que tú quieres, es cuando te das cuenta cómo ordenar aquellas ideas que están dando vueltas en tu mente. Si no llegas a ese punto de poder escribir, de poder redactar punto por punto que quieres que se ejecute, difícil vas a poder tener una idea clara de hacia dónde poner todo el esfuerzo de todo lo que vas a realizar. Una persona generalmente se cansa y se frustra cuando realiza de forma repetida una acción y esa acción no tiene ningún objetivo en concreto. Siente la frustración porque pensará que habrá perdido mucho el tiempo y que todo el esfuerzo invertido no llegó hacia ningún lugar. Pero si en cambio tienes un objetivo o tienes por lo menos bastante claro lo que estás haciendo, entonces comprendes hacia dónde está yéndose cada uno de los esfuerzos. El sacrificio vale la pena, pero el sacrificio cuando tiene objetivo por cumplir. Entonces, la esencia de muchas de las cosas que nosotros realizamos todo el tiempo, todos los días, de las palabras que decimos, se van a ver probadas cuando empecemos a escribir y a apuntar exactamente lo que estamos buscando. En sí, el tema de esta noche les hablaba de adoración y esencia. Quiero que en esta noche juntos podamos sumergirnos para poder entender en qué se compone nuestra adoración. Si lo podemos poner en una pregunta, ¿por qué nosotros adoramos? ¿Por qué yo debo adorar? ¿Por qué debo levantar mi clamor en adoración? Para muchas personas la adoración es un descanso, es una conexión directa con Dios, es el fuego, es la gasolina que incendia todo nuestro corazón de pasión y de amor. La adoración también es un puente que nos conecta directamente con Dios, que nos devuelve una vez más a nuestra naturaleza original de adoradores con la que Dios nos formó. Pero también la adoración necesita tener bien claro cuáles son los puntos y las razones por las cuales yo necesito adorar. Hay una necesidad muy primitiva, y muy primitiva no por escasez de elementos, primitiva porque es muy primordial, primogénita en nuestra vida. Una necesidad que tenemos todos los seres humanos, dedicar adoración. Ahora, cuando no conocemos a Dios, entonces adoramos cualquier cosa. Cuando empezamos a
a desviar nuestra vista de Dios, empezamos a adorar cualquier otra cosa. Si algo ocupa mucho espacio de mi mente todos los días, entonces eso que ocupa en mi mente va a ser el objetivo de mi adoración. Habrá gente que adore ídolos, habrá gente que adore trabajos, habrá gente que adore políticos, que adore personalidades, que adore ideologías, que adore un montón de cosas. Pero todo aquello que no sea adoración a Dios, quiero decirle, es idolatría. Todo aquello que no adore a Dios está en una tendencia de perdición y de fracaso muy profunda. Entonces, quiero desmenuzar con ustedes qué es la adoración y hacia dónde o cómo nosotros deberíamos entender la esencia de la adoración para nosotros. Es muy fundamental entender que sin adoración dentro de mi vida, la pasión va a empezar a apagarse. Porque la verdad es de que uno sirve a lo que ama. Si uno sirve sin amor, eso quiere decir que solamente es una actividad o un activismo. Pero si está el amor y si el amor es Dios, entonces hay adoración. Yo expreso el amor a través de la adoración. Incluso yo puedo servir adorando. Adoración, entiéndese muy bien, no me refiero al tiempo de canciones lentas o al tiempo cuando estamos tocando una canción que me sumerge y levanto las manos. La música es un instrumento de adoración, pero adoración principalmente es una actitud de nuestro corazón, es la entrega y cómo nosotros empezamos a rendir todo lo que está dentro de nuestro corazón en agradecimiento hacia Dios. Adoración la podemos definir de esa manera, pero también la podemos desmenuzar de la siguiente. Si entramos al libro de Efesios capítulo 1 versículo 3, aquí nos vamos a encontrar por un primer motivo por el cual nosotros adoramos. Dice, porque nos bendijo primero y de forma ilimitada. El primer motivo por el cual nosotros adoramos es porque Dios nos bendijo primero y de forma ilimitada. Este versículo bíblico dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es tan poderoso esto porque dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es importante porque aquí en este pasaje bíblico de Efesios nos revela no solamente que Dios nos bendijo, que Dios nos ha amado, que Dios tiene buenas intenciones con nosotros, sino que revela directamente en qué territorio lo está haciendo. La tierra que nosotros pisamos todos los días, nuestro planeta, la verdad que es bastante grande, es muy hermoso, pero es limitado. Si tú empiezas a caminar por más lejos que te parezca de un lugar a otro, llegará un momento en donde llegas a un tope y llegas a tu destino y ahí quedaste. Pero cuando aquí en la palabra revela que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, se refiere que Dios está tomando como medida, no la medida de tu territorio terrenal, sino la medida de su reino. Dice con toda bendición en lugares celestiales. Y la eternidad, dice la palabra en otro texto bíblico, que en el reino de los cielos no entra el ladrón, no entra la polilla, no entran estas cosas que corroen las maravillas que podríamos tener, sino que son cosas que no están sujetas al tiempo. Entonces, nosotros le adoramos porque Dios nos ha bendecido de forma ilimitada, de forma eterna. Entonces, ese es un motivo, yo creo que de entrada muy importante a tomar en cuenta por qué mi corazón debe enfocar su adoración hacia Dios. Hay que entender este punto. Nosotros siempre vamos a estar adorando algo, porque esa es nuestra naturaleza original. Ahora está hacia dónde estamos enviando esa adoración. Nos conviene enviarla a Dios y nos conviene volver a recordar por qué mi corazón adora a Dios. Este es un motivo muy importante. Un segundo motivo que seguimos en Efesios dice en el versículo 4, porque Él nos escogió. El versículo dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí es hermoso porque también Dios empieza a abrirnos una característica bien grande
de identidad para nosotros. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Hablábamos que en el primer motivo era que Dios nos bendijo de forma ilimitada. Ahora no solo que nos bendijo, sino que también nos escogió. O sea, nos dio identidad y nos llamó a ser santos y sin mancha delante de Él. O sea, una obra bien hecha, bien agradable a los ojos y realmente efectiva, funcional y brillante. Una característica de la santidad es de que aquello que es santo es apartado para Dios. Entonces es algo especial. Haciendo un ejemplo bastante pequeñito de cómo podríamos entender un poco esto de la santidad. Cuando tú has comido algo que te encanta, lo compraste, te gustaba, digamos un pastel, te encantó, es especial, no lo consigues en cualquier lugar. Tienes tu pastelito, entonces llegas a tu casa, es tu pastel, solamente quieres para ti ese pastel. ¿Qué es lo que tú haces? Lo vas a meter a la refrigeradora, pero le dejas un cartel puesto, esto es mío, nadie debe tocarlo, porque es algo que tú estás apartando para ti. De esta misma manera, la Biblia nos revela aquí en Efesios 4, de que Dios también nos dio identidad, y no cualquier identidad, sino que una identidad escogida y apartada y limpia para Él. Es tremendo, porque el ser más perfecto, más hermoso, te escogió a ti y me escogió a mí desde mucho antes. Aquí también hay otro punto que se me viene a la mente. Dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo. Eso quiere decir que el que Dios te haya escogido está mucho antes, mucho tiempo atrás de tus acciones presentes. Siquiera desde mucho antes de que tú nacieras en esta tierra, mucho antes de tus errores, mucho antes de tus padecimientos, mucho tiempo antes de las veces que renegaste de Dios, de los errores, de los pecados, de las faltas, de las promesas no cumplidas. Mucho tiempo antes ya Dios te escogió. Entonces, este amor que Dios nos empieza a presentar es un suficiente motivo de adoración. Solamente con estos dos puntos ya nos damos cuenta de la dimensión espiritual y sobrenatural que Dios nos quiere dar. Yo digo, este es un motivo extremadamente importante a tenerlo en cuenta de por qué yo adoro. Tú no adoras solamente porque un músico te lo está diciendo, le decimos, hermano, cante, vamos a meternos en la presencia de Dios. Bueno, son cosas que habitualmente uno dice cuando estamos en este tiempo especial. Pero adoración no debe limitarse solamente al momento del domingo. Adoración debe ser mi vida diaria. Para orar es indispensable poder tener un corazón de adorador. Y dice la Biblia que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Yo digo, si una persona está buscando algo y si la otra persona también lo está buscando, es inevitable que estos dos se encuentren. Si Dios está buscando adoradores y yo estoy buscando a Dios, ¿cómo me debo acercar para que este encuentro sea inevitable? Ser un adorador. Ok, vamos a un tercer motivo. Dice, porque hemos sido predestinados y adoptados. Aparte de haber sido escogidos, en este tercer punto vamos a ver que tú también eres una persona predestinada y adoptada. Predestinado se entiende como aquel que fue escogido de antemano. La obra de Dios en tu vida es la garantía de que Él cumplirá su plan perfecto para ti. Por algo te predestinó, porque ha dejado una garantía que en ti va a funcionar. Es como decir, yo tengo un gran producto, digamos que yo soy una persona que fabrica refrigeradoras. Yo fabrico tan buenas refrigeradoras que yo cuando viene un cliente le digo, esta refrigeradora tiene garantía de 5 años, porque mi obra es tan buena, yo garantizo que por más que la tengan en un mal lugar, durante 5 años va a ser muy bueno su funcionamiento porque yo la creé. Ahora, la predestinación de Dios no es por 5 años, está refiriéndose a una garantía mucho mayor. Dice en el texto bíblico en el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Lea otra vez, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad.
Es importante es esto, o sea, uno a veces empieza a creer de que Dios me ama porque estoy sirviendo, o creemos de que Dios me deja de amar porque no estoy sirviendo tan bien como debería, aunque hay que hacerlo con excelencia, eso sí. O decimos, Dios no me ama tanto, o quizás ama más el hermano allá porque se ve que es más espiritual. Hay que estar consagrados, eso es una verdad absoluta. Pero aquí Dios también revela un aspecto aún un poco más grande. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. En otras palabras, la intención de Dios para con nosotros es de que tú y yo lleguemos a la altura de ser hijos suyos. No solamente personas que fueron a la iglesia, ni personas que dedicaron su vida a algo, sino que tuvieron la cercanía de poder decir con confianza, yo soy hijo de Dios. Aquí dice, hijos suyos por medio de Jesucristo, según su puro afecto de su voluntad. Es tremendo, yo digo, es tan grande la profundidad de Dios cuando empezamos a leer la Biblia y entendemos estos pasajes bíblicos de la forma que el Espíritu Santo nos quiere hablar. Yo puedo dedicar una canción a Dios, puedo estar agradecido con Dios porque me sacó de algún lugar difícil, puedo estar agradecido con Dios por un milagro que hizo en mi vida, puedo darle gracias porque tengo los alimentos diarios, y son cosas que debemos hacer todo el tiempo, pero muchas veces nuestro agradecimiento por cosas se ve limitado a las cosas, se ve limitado a la bendición de ese día. Pero también cuando adoramos, según también la palabra, entendemos que la adoración se extiende mucho más allá, porque se extiende en una dimensión de eternidad. No solamente es el milagro que recibí, por el cual yo estoy muy agradecido, es por ese amor que no se midió, sino que se entregó. Porque una persona ciega espiritualmente puede decir, yo recibí esto porque yo trabajé, yo recibí esto porque no soy tan malo. Pero cuando lo ponemos bajo el espejo de Dios, estamos agradecidos por Él, porque Él fue el que me amó. No porque yo me lo merecía, sino porque Él me amó de una manera enorme y gigante. Entonces hay que entender cada uno de estos aspectos. Yo adoro a Dios y necesito adorar a Dios para poder enfocar mi corazón en el lugar correcto. Si yo no adoro a Dios, adoraré cualquier cosa. Esa es la esencia de por qué yo debo adorar. Vamos a ver un punto más. Dice, también porque Él nos ha redimido. Dice, para alabanza de su gloria, de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esa es redención completa. Y eso estaba en Efesios, estábamos en Efesios capítulo 1, del 6 al 7, nos dice esto que acabamos de leer. Básicamente nos está revelando la profundidad del amor de Cristo. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, por lo cual nos hizo aceptos en el amado, nos volvió a unir a Él, nos redimió, nos acercó. Dice, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Nuevamente Dios vuelve a ponerse como garantía, según las riquezas de su gracia. Yo digo, si es aquel que creó todos los recursos en la tierra, es aquel que puede dar bendición, el que bendice justamente, ¿cómo de grandes no son las riquezas de su gracia? Es gigantesco. Por eso es que nuestro corazón se siente en casa cuando adoramos. Cuando tenemos la actitud de poder rendirnos a Dios y decirle gracias. Tú nos redimiste, no me lo merecía, pero lo hiciste. Y seguimos. Dice, un motivo también es por perdón de pecados. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aquí seguimos en el versículo 7. Dios nos ha limpiado y no se acuerda de nuestras transgresiones. Somos libres de culpa, vergüenza y de temor. Obstáculo número 1 por el cual nosotros dejamos de adorar es por la culpa del pecado. Justamente por el pecado, por la vergüenza, por el temor.
Pensamos de que cuando estamos en esa situación, primero obviamente el pecado nos separa de Dios, pero también hay que entender de que cuando Dios nos perdona, Él toma mi pecado y lo lanza muy lejos. Él no trae a memoria nuevamente esos pecados. Ahora, ¿qué ocurre con nosotros? La culpa a veces empieza a susurrar en nuestro oído y de continuo habla una y otra vez, y terminamos alejándonos de esta fuente tan primordial para nosotros. Dejamos de adorar, dejamos de orar, dejamos de leer la palabra. Entonces luego ya nos sentimos desubicados todo el tiempo, nos volvemos a sentir huérfanos, volvemos a sentir que no hay pertenencia hacia nada. Si estás sirviendo, empiezas a sentirte como vacío, cansado. Piensas que todo lo que te dicen es para favorecer a alguien y no entiendes que Dios simplemente está intentando que vuelvas a unirte en adoración. ¿Por qué es tan indispensable la adoración en nuestra vida? Uno puede decir, no, Dios quiere que le estén diciendo cosas bonitas. No, no es eso. La adoración en esencia es importante que Dios la reciba porque nosotros no podemos manejar adoración. ¿No se ha dado cuenta que muchas personas que reciben muchas alabanzas inmediatamente entran en soberbia, inmediatamente entran en orgullo y en obstinación? Empiezan a cometer error tras error, una cosa más mala peor que la otra, porque piensan que están en lo correcto y que no son corregibles. Si una persona recibe gloria de continuo, esa persona posiblemente su corazón será contaminado. Por eso nosotros necesitamos darle gloria a Dios, porque la gloria no es nuestra, la gloria es de Dios. No podemos manejar la gloria. Es indispensable que podamos adorar a Dios. Mira, con esto no le digo que usted se sienta como la última rueda del coche, como la cucaracha con baigón que está dando vueltas por ahí en la esquina de su casa. No. Me refiero a de que usted como hijo de Dios tiene un valor muy grande, pero la adoración y la gloria le pertenecen a Dios. Yo sirvo y yo hago todas las cosas, me sacrifico y hago mucho de lo que Dios me mandó hacer para su gloria, no para mi gloria. Y Dios, de hecho, cuando uno tiene esa actitud, Él se encarga de glorificarnos delante de los hombres y delante de Él. Entonces, no hay ningún pierde, simplemente es poder poner las prioridades en orden. ¿Yo por qué adoro? ¿Por qué debo adorar? ¿Cómo yo tengo las razones específicas por el cual debo hacerlas? Ahorita mismo estamos viendo cada uno de sus puntos fundamentales para entender por qué yo debo adorar. Un punto también importante, porque Él me llenó de mucha gracia. Si avanzamos al versículo 8, dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. La gracia de Dios significa su favor inmerecido. Dios le da a usted lo que no merece. Usted ha sido bendecido con vida, alimento, compañerismo con Él y mucho más. Dios anhela darle gracia a las personas y cuando Él la da abundante y de forma extravagante. La gracia de Dios significa su favor. La gracia de Dios significa que aún tu rostro irradia alegría y esa alegría hace que esta puerta se te abra. Eso es estar en la presencia de Dios. Hay muchas personas que le van a decir, esa unción que tiene es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios que está sobre tu vida todo el tiempo. Una persona que adora es una persona que está viva espiritualmente. Si te cuesta levantar las manos, si te cuesta horrores poder dedicar un tiempo para rendirte delante de Dios, hay un problema que necesita ser tratado. Empieza a revisar tu vida, qué cosas están impidiendo de que tú vuelvas a sentir ese fuego dentro de tu vida. Puede ser pecado, puede ser cosas ocultas, pueden ser maldiciones que todavía esté arrastrando, que no haya reconocido que hay en mí, prácticas que me alejan de Dios, pero sobre todo no permitas que el tiempo pase. Vuélvete una vez más. Si necesitas hablar con una persona, están los pastores aquí en la iglesia de diferentes edades para que tú puedas tener un contacto más cercano. Hay tantas herramientas que Dios ha puesto a nuestra disposición. La misma palabra nos habla directamente de qué debemos hacer en nuestra vida. Nunca debemos apartar la palabra de nuestra boca para que nos vaya bien. Un punto también que
podemos tomar aquí es porque Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Eso está en el versículo 8 y 10. Dice: en toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso Él. Es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y digo, eso es algo tan hermoso. Tú cuando le confías algo a alguien es porque tú lo amas. Tú cuando le dices, esta es mi habitación especial, pero tú tranquilo, es tu casa, siéntate, acuéstate, es tu casa. Esas cosas ocultas, esos misterios de Dios, están simplemente reservadas para los hijos de Dios. Hay gente que no entiende la Biblia, hay gente que no sabe la profundidad que Dios puede entregar. Por eso es porque todavía no conocen o no tienen esta cercanía. Pero esto es algo que Dios dispone para nosotros, que podamos tener discernimiento para conocer los misterios de la voluntad de Dios. Un punto también importante, vamos ya casi al octavo punto, dice, porque Él ha proporcionado una herencia eterna. En el versículo 10 y 12 dice: en Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Él no solamente te amó antes de que tú nacieras, también te sigue amando ahorita y también para después y todo el tiempo. La herencia de Dios es algo que Él da para sus hijos. Si Él quiso tener hijos, tú y yo, también implica que nos ha dado una herencia al mismo calibre de eternidad como Él ve las cosas. Y el 9 dice, porque Él lo ha sellado en Cristo. Dice el versículo 13. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Hemos sido sellados e identificados por el Espíritu Santo. Hay tantas cosas que uno puede seguir recogiendo por qué deberíamos adorar. Y a veces uno puede decir, está de más decir punto por punto. Pero incluso yo al momento de estar leyendo cada uno de estos puntos, de leer con usted la Biblia, llega a mi memoria una vez más todo lo que Dios ha estado haciendo por mi vida. Uno puede entrar en la rutina diaria de ir a la iglesia, de no sé, hacer un discipulado, de leer un texto bíblico o algún devocional, que son cosas extremadamente esenciales para mantenernos vivos. Pero si quita la adoración de ese momento, si quita la adoración de su día a día, entonces todo eso solamente será una carga puesta de forma almática en la carne. Entonces yo haré y buscaré la palabra solamente cuando sienta que la necesite. Entonces yo empezaré a querer obedecer a Dios cuando yo sienta que debe hacer. Esa no es la forma correcta en cómo un hijo de Dios se mueve. Un hijo de Dios se mueve en el Espíritu. Como leímos al final, fuimos sellados por Él. Entonces, como estamos en dimensión de Espíritu, quizá mi carne a veces no va a querer hacer muchas cosas, pero mi Espíritu me dice que debo hacerlo. El Espíritu Santo de Dios me indica y me dirige a través también de la palabra qué cosas debo hacer, qué cosas debo cambiar y cómo debo permanecer encendido en Dios. Hay muchas veces que uno puede que no sienta muchas ganas de orar. Alguno decir, no tengo muchas ganas de hablar con esa persona, pero en el momento que vas, como fuiste en obediencia y en dirección del Espíritu Santo, las ganas son irrelevantes. Tú vas en un espíritu de adoración y ese fuego de Dios te empieza a encender. No dependes de un sentimiento, no dependes de tu estado de ánimo, simplemente estás dependiendo del fuego de Dios y eso es ilimitado. Adoración me va a mantener vivo, adoración me va a mantener conectado con Dios, adoración me va a mantener apasionado para ver la gloria de Dios, adoración me va a mantener agradecido para comprender quién soy yo y quién es mi Padre que me ama. Adoración me va a mantener con un corazón rendido delante de Él para poder tener la vista clara y ver aún mayores cosas.
para no quedarme encerrado en mi milagrito, que fue bueno en su momento, pero que tiene la mirada puesta en algo eterno. Los bendigo en esta noche, espero que esta palabra y que este mensaje y lo que hemos estado leyendo sea de bendición y que es algo que podamos practicar todos los días. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.